Gloria a Dios. Vamos a buscar en la primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 2. Primera de Corintios 8, 2. Dice la palabra: y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Señor, te damos gracias en esta noche. Nos humillamos, Padre, delante de ti. Hoy nos humillamos para reconocerte, tu autoridad, tu poder, tu gracia sobre nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que continúes con nosotros en medio de tu pueblo, en medio de esta congregación, que tú nos ministres tu palabra y que nos des esas palabras de vida, de luz y de verdad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El que cree que sabe algo, todavía no sabe como debería saber, pero el que ama a Dios es conocido por Él. Bien, Primera de Corintios 8:2, está el apóstol Pablo tocando un tema allí, que es lo que tiene que ver con lo sacrificado a los ídolos y toda la controversia que se generaba alrededor de este tema. Básicamente porque habían unas personas que condenaban que los nuevos creyentes del Evangelio comieran de lo sacrificado a los ídolos, y otros que lo tomaban con cierta ligereza, digámoslo así, o sea, como que no les representaba algo demasiado llamativo o algo que mereciera la atención que de pronto otros le estaban dando. Básicamente, por lo que desde el momento en que nuestro Señor permitió la predicación a personas o a un pueblo que no era parte de los rituales del judaísmo, del contexto histórico de Israel, pues desde ese momento como que dejó de importar como hallarle el origen a lo que podían llegar a comer. Sí, obviamente estaba el concepto de que si se tenía conocimiento de que algo era sacrificado a los ídolos, pues se debería evitar, ¿no? Porque era un alimento consagrado, digamos, o presentado a los ídolos, que no son otros que los demonios, como bien hemos hablado. Pero si no se sabía, pues no debía haber esa preocupación por encontrar el origen, si lo fue, si no lo fue. Ese era el concepto también que se estaba planteando, es decir, con tranquilidad se come porque no tiene mayor repercusión cuando el estado de conciencia no se compromete, cuando la conciencia de la persona no se compromete. Este es uno de esos temas en los que habían unos que sabían muchísimo de los esquemas ritualísticos de Israel, de su tradición y de lo que estaba prohibido, y habían otros que ignoraban algunas de estas cosas, y se generaba como estas controversias, contradicciones entre los que sabían y los que no sabían, y al final pues eso lo único que generaba era una gran incomodidad y, como decir, inquietud en la gente que estaba iniciándose en el camino de la fe, ¿sí? En el camino del Señor, a caminar en este caminar de fe, del cual ustedes ya pues han transitado cierta trayectoria, igual que yo, cierto camino hasta el día de hoy. Es como que se ponían ciertas consideraciones que al final del día pues eran más una ocupación mental inoficiosa que realmente el provecho que podían entregar a los nuevos creyentes, porque nosotros debemos saber algo, y es que de lo que se trata es de correr bien la carrera. ¿Estamos de acuerdo? Hay unos conceptos que son indispensables para eso, que el creyente los debe saber, ¿sí? Sobre eso no hay discusión. Es decir, como líder, como pastor, como maestro,
tiene que dar lo básico, lo esencial, lo que se considera imprescindible para un buen desempeño en la fe de los discípulos, ¿sí? Pero hay otras cosas que se convierten más en, digamos, una perdedera de tiempo desde el punto de vista de la reflexión, de la mente, de lo que se debe en realidad saber y lo que no, ¿sí? Algo similar pasaba aquí, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo levanta su voz contra unos que se habían presentado como que sabían demasiado, ¿cierto? Básicamente lo que dice acá es en el versículo 2, dice, y si alguno se imagina que sabe algo, ¿por qué? El hecho de creer que se tiene una verdad completa, cerrada, absoluta, sin ningún margen de error, es el lugar más, digámoslo así, peligroso para estar, porque uno ahí es donde precisamente se cierra y no puede redondear ideas, no puede crecer con los conceptos nuevos que trae la palabra del Señor, con el conocimiento de Dios que se va manifestando en nuestras vidas y va edificándonos. Eso de considerar verdades así como tan cerradas, pues es un error, ¿estamos de acuerdo? Es un error porque, como dice el apóstol Pablo, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debería saberlo. Y aquí está hablando de todos los temas, incluido el que venimos hablando, el de los ídolos, porque en el verso anterior, en la Nueva Versión Internacional dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, es cierto que todos tenemos conocimiento, todos. El conocimiento trae orgullo, mientras que el amor edifica. O sea, todos sabemos. Sí, todo lo que el apóstol Pablo decía, ya lo que tenemos que saber sobre ese asunto ya se habló, ya se dijo, ya más o menos lo entendemos. El punto aquí lo que se está trayendo es una polémica que profundiza, digamos, para complicar el caminar de los nuevos creyentes, haciéndoles que tropiecen, insisto, con temáticas que no van a ser tan determinantes en su desempeño, ¿sí? Pues si yo no sé cuál es el origen de algo que me estoy comiendo, pues yo no me complico la vida, simplemente me lo como dando gracias a Dios. Eso es básicamente lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? No se va a poner uno a ver, será, y dónde estuvo, y dónde fue que sacrificaron esta comida, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque habían unos que sí hacían esa insistencia, ¿no? Debes saber, tienes que saber, porque si no sabes, quién sabe lo que te estás llevando a la boca. Y pues claro, ahí imagínense en esta época que eso pasara con tanta industrialización, que eso, mejor dicho, es una sacrificadera de animales para que comamos, ¿no? Todos los días es una sacrificadera porque somos unos depredadores formidables, eso sí, ¿no? Vamos acabando con todo. Entonces, sería imposible. Insisto, son temáticas un tanto inoficiosas de profundizar. Entonces el apóstol Pablo dice, si alguno se imagina que sabe algo, porque todos conocemos, aún no sabe nada como debe saberlo. Y eso es una verdad, como muchas de la Escritura, pero es una respuesta de esas magistrales de la inspiración de Dios, para que nosotros también, como creyentes, como personas que seguimos al Señor en su propuesta del Evangelio, nunca caigamos en la falacia de que sabemos todo lo que hay que saber y de que tenemos la respuesta para todo lo que nos pueden preguntar, ¿sí? Y de que la Escritura es fácil de abordar. La Escritura es un libro, o las Escrituras son una serie de manuscritos de libros, hermano, que eso pone a patinar al más académico, al más intelectual, al más comprometido con la verdad, al más estudioso, ¿sí? Pone a patinar. Lo que pasa es que nosotros a veces vemos también gente que tiene esta aspiración como de alcanzar cierto perfeccionismo desde el punto de vista del conocimiento. Y, a ver, hambre de conocimiento, ¿está mal tener? No. Deseos de estar en la verdad, tampoco está mal que lo tengamos, pero sí eso es como la búsqueda de la felicidad. Si uno se pone muy
muy exigente y ya centra todos sus esfuerzos para buscar la felicidad, es cuando más esquiva se vuelve. ¿Estamos de acuerdo? Mientras que si nosotros entendemos que hay lagunas, que hay espacios, que hay situaciones que no podremos responder, que hay temas que no podemos explicar del todo, pues es más fácil. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque uno ya sabe. Por ejemplo, hay un pasaje que hace unos tiempos estuvimos estudiando que dice que las cosas reveladas nos han sido dadas a nosotros. Sí, a ver si lo ubico. Ese ya lo estuvimos estudiando. Son para nosotros y para nuestros hijos. En Deuteronomio 29 dice, las cosas y aquí es de una que entra, Deuteronomio 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Listo. O sea que hay cosas secretas, ¿estamos de acuerdo? O sea que hay temas en los que son campo minado para el intelecto humano, para las aspiraciones de comprensión que esta mente terrenal puede tener, ¿sí? Más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Ahora, sí, ¿podemos ser ricos en conocimiento? Sí. Todo lo que el Señor ha querido revelar, ojalá usted lo sepa. ¿Estamos de acuerdo? Ese es un conocimiento útil, ese es un conocimiento práctico, ese es un conocimiento que a usted es como que si le pusieran una doble tracción o quizá un bloqueo de diferencial a su vida para que ande bien, para que no se atasquen en los fangos de la vida. ¿Estamos de acuerdo? En los fangos intelectuales, en los fangos emocionales. Es como que si se tratara de un carro equipado para superar ciertos desafíos más que la mayoría de los que uno ve, por ejemplo, rodando en la calle, ¿no? ¿Para qué? Con el conocimiento que Dios nos da de las cosas reveladas, usted puede, sí, moverse, ¿estamos de acuerdo? Pero esas cosas reveladas son parciales, no son totales, no se explica todo. No se explican muchas cosas, ¿sí? La Escritura es generosa en detalles en algunos temas, escasa en otros. ¿Para qué? Pues sencillamente porque el Señor no pretende darle respuesta a todo a sus criaturas creadas, a los seres humanos, sino lo necesario. Y por ejemplo, curiosamente, lo necesario es el tema de la salvación del alma, ¿cierto? O sea, si vemos una temática muy presente en la Escritura, revelada con generosidad en sus detalles, para nosotros es el tema del alma y del tema que tenemos, el problema que tiene la humanidad con el Señor en cuanto a ese asunto de la condenación. En eso sí, porque el Señor, uno puede entender a Dios entendiendo su mensaje. El Señor entiende que eso es lo urgente, ¿estamos de acuerdo? El Señor entiende que eso es como lo más importante de los temas que el hombre debe tratar. En eso sí es generosísimo. En otras cosas es escaso en los detalles, el Señor. Porque vuelvo al punto, el Señor no quiere es como que sencillamente sabe que no se pueden explicar todos los temas ni todas las cosas que como uno quisiera, digamos, ¿sí? A pesar de que la Escritura, miren, les cuento algo, la Escritura es un libro que nos puede explicar asuntos históricos, asuntos arqueológicos, asuntos geológicos, asuntos planetarios, de ese nivel es el asunto, ¿no? O sea, espaciales, digamos, astronómicos, más exactamente. Nos puede explicar asuntos de mares, de lenguas, de razas, de todo eso nos puede explicar. Antropológicos. Qué magistral es lo revelado al ser humano de sí mismo por parte del Creador. Es la explicación antropológica más satisfactoria que usted va a encontrar, ¿sí? Ningún escrito antropológico se acerca a responder tan satisfactoriamente las necesidades humanas y su
digamos, caracterización como lo hace la Escritura, sin ser un libro que se precia de ser exclusivamente antropológico. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque le dice: el hombre es esto, le pasa esto, por eso sufre, por eso tiene pasiones que batallan contra su alma, por eso hay peleas, por eso hay guerras, por eso hay maledicencia, por eso hay muerte, por eso hay enfermedad, explica todo. Es una cosa. Yo siempre, ustedes ven que yo les traigo a memoria ese pasaje que el apóstol Pablo dice que antes nosotros éramos aborrecibles y aborreciéndonos. Otro flechazo al blanco de las explicaciones teológicas acerca de la condición humana y de su situación emocional. Es magistral, no somos sino eso. Aborrecibles y aborreciéndonos. No, pero no, eso le pasará a usted, que usted sí es aborrecible. También, sí, lo acepto, pero todos somos eso, ¿estamos de acuerdo? Lo que pasa es que coger las cosas de Dios requiere que el hombre baje la guardia en ese sentido, como que se deje explicar de parte de Dios lo que Él quiere explicarle, ¿estamos de acuerdo? El gran problema de nuestra sociedad, sobre todo en los claustros más exigentes desde el punto de vista intelectual, es que no se deja explicar las cosas de parte de Dios. Aunque dice: no, eso no voy a dejar que tú me lo expliques. Yo mismo voy a ponderar lo que está bien y lo que está mal, por ejemplo. ¿Sí? Yo mismo voy a establecer cómo se deben entender las cosas. Es el camino más ágil al fracaso total, desde el punto de vista eterno y espiritual, ese camino del hombre, ¿estamos de acuerdo? El impío. Pero en nuestro caso, que nosotros hemos abrazado el Evangelio, hemos creído la palabra de verdad, hemos recibido el programa de salvación del Señor, pues se supone que es diferente. Pues bien, a nosotros no se nos debe olvidar que si alguno cree que sabe algo, todavía no sabe nada como debería saberlo, ni siquiera las cosas reveladas, porque las cosas reveladas son complejísimas. ¿Sí? Son complejísimas las cosas reveladas. Hay preguntas. ¿Sí? Hace unos días hablaba yo con alguien que quiso hacerme unas preguntas respecto de temas del origen de la vida, del origen de las especies, del origen o si quizá la evolución, que si la macroevolución, que si la microevolución. Y cada vez que yo me meto en estos temas, aunque siento que estoy más equipado que nunca, gracias precisamente a eso, porque, por ejemplo, a mí me ha tocado darme a entender esos asuntos por la misma demanda que me hacen algunos discípulos de que tengo que entenderlos. Y ahora recientemente hasta mis hijos me hacen esas preguntas, ¿no? Y conversando con esa persona, yo lo que sentía es que es una discusión que uno debe empezar, si quiere empezar a meterse allí, con la predisposición de que van a quedar vacíos. ¿Sí? Y usted me dice: pero eso me parece mediocre de su parte, intelectualmente. ¿Cómo? De pronto entre nosotros hay alguien que sea muy afilado en los asuntos investigativos, de la docencia y todo eso. No. Nadie te responde eso como debería respondértelo. Nadie sabe. Si tú le preguntas, por ejemplo, a un evolucionista, te va a decir: la evolución es una realidad científica irrebatible y Dios no existe. ¿Sí? Y hay muchas preguntas que un evolucionista no te va a saber contestar. ¿Sí? Por ejemplo, el origen de la materia. ¿Estamos de acuerdo? Porque el proceso evolutivo toma como insumo la materia. ¿Cierto? ¿O no es así? Si es que hay una evolución, ¿cierto? ¿Cuál es el insumo de ese proceso evolutivo? La materia. Ahora, una voluntad externa a la materia tiene que poner en marcha una serie de configuraciones, si se quiere, accidentales, pero algo lo tiene que poner en marcha para que se vayan buscando esas posibilidades de vida que tanto se indican, ¿cierto? Entonces pregúntale a un evolucionista: ¿quién puso la materia? Si te responde eso,
es mucho crack, pues, como se dice, ¿no? Pero depende de la respuesta que te dé, pues, ¿no? No, ya estaba ahí. Entonces tú le dices, Dios también ya estaba ahí. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Porque Dios no puede y la materia sí puede estar antes. Porque sí puede preexistir la materia y no puede preexistir Dios. ¿Cierto? A la yugular, como dice. Sí. Fácil. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, Dios es la explicación más lógica, muchas cosas, más lógica, más científica que muchas cosas. Ahora, la vida, los sentimientos, el intelecto, la conciencia, cómo la evolución consigue tal estado de refinamiento en los seres creados, ¿sí? La búsqueda del bien y el mal, o por lo menos la consideración de que algo es bueno o malo por parte de una partícula que decidió en algún momento salir de ser simplemente quizá un átomo o una bacteria o quizá una situación primitiva de vida a pasar a ser algo que piensa, tiene voluntad y puede disponer cosas dentro de sí y fuera de sí. Es una cosa maravillosa, hermano. ¿Sí? Y no te lo va a responder la evolución eso. Más cerca está de respondérselo el creacionismo, de que Dios hizo y Dios puso, incluso que Dios puso en marcha procesos de microevolución, pero que Él ya puso especies configuradas, preconfiguradas, que funcionan para los ciclos de vida y todo eso, ¿sí? Es más fácil. Ahora, uno aborda esos temas así, ahora los abordamos así, delante de Dios. El que cree que sabe algo, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. ¿Sí? Ahora, el hombre ha tenido el permiso de Dios, eso sí creo que es así, ¿no? El permiso de Dios para, ¿cómo decir? Penetrar en temas científicos como nunca lo ha hecho para la época en que vivimos, ¿sí? Tal es así que la Biblia profetiza que en estos tiempos la ciencia se aumentará. Mire lo que dice parte de esas profecías en el libro de Daniel, dice así. Hoy, por ejemplo, ustedes saben que está en boca de todos quizá este tema de las inteligencias artificiales, que eso a mí me da honestamente miedo, ¿no? ¿De acuerdo? Porque ya estamos entrando en un tema ya que es otra cosa. Que el chat GPT y que una cosa, ¿no? Y la Escritura anuncia que eso va a pasar. Le dice a Daniel, el profeta Daniel, capítulo 12, versículo 3, dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Mire esto: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Esa es la época en la que nosotros vivimos, una ciencia aumentada, ¿sí? En unos niveles que casi pueden solucionar cualquier cosa, ¿no? Con la ciencia. Yo por lo menos soy de una temporada en la que a mí me tocó el disquete, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, pero yo sé que a ustedes no les parece nada raro porque a algunos les tocó ese disco grandote, ¿sí? Así que yo soy, quisiera decirse, algo intermedio entre los millennials y la otra yo no sé cómo se llama, los mayores de aquí. Sí, pero son esos los que usaron esos discos o los que usamos el VH. A mí me tocó ver todo eso. Yo, por ejemplo, alcancé a estudiar en la universidad, pues sin estas asistencias, ¿no?, tan maravillosas como son los smartphones y todo eso. Sí, hoy la cosa es vertiginosa. Usted le dice a una inteligencia artificial que le componga un ensayo y se lo hace la inteligencia artificial mejor de lo que usted podría hacerlo. Sí, a mí esa época no me tocó, así que yo soy graduado a pulso. Sí. Y seguramente muchos de aquí también. Pero, por favor, ahora es, disculpen que diga, ¿no?, pero es una cosa. Por ejemplo, a mí me tocaba apresurarme a copiar antes del que el profesor borre el tablero. Ahora no, el estudiante llega y ya se ve colgado de tiempo, eso sí es que copia y le toma una foto. ¿Cierto? La ciencia está aumentadísima, le da soluciones, hay vacunas para nuevas patologías, para nuevas enfermedades, para nuevas situaciones. Sí, la ciencia nos permite hacer diseños maravillosos,
agilizar procesos creativos como de la música, arquitectura, ingeniería civil, procesos de contaduría pública, que antes eran libros interminables, solamente reservados para los más hábiles mentes matemáticas. Ahora cualquiera puede contabilizar con los programas de contabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Proyectar cosas, todo eso. La ciencia se aumentará. ¿Sí? Vivimos en esa época. Sin embargo, el área de conocimiento humana es focalizada. El Señor permite que una persona conozca lo que pueda, tenga el tiempo y la capacidad de su mente pequeña de conocer. Y las mentes más brillantes se quedan con un vastísimo conocimiento sin abordar. Nuestro Dios tiene en su mente las ciencias contables, la música, la bellísima música, tiene en su mente la arquitectura, tiene en su mente la física, la química, tiene en su mente las cuestiones gravitacionales, los fenómenos astronómicos, tiene en su mente todo lo que tiene que ver con los mares, los climas, las situaciones atmosféricas, tiene en su mente la antropología humana, tiene en su mente la cuestión psicológica humana. Es una cosa maravillosa nuestro Señor. Sí, tiene en su mente la situación psiquiátrica. Por eso cuando Él quiere sanar, y Él puede hacerlo, ¿lo creemos? Amén. Él puede. Cuando Él quiere intervenir, puede dejar locos, médicos, psicólogos, puede poner a patinar la mente del más académico, del más capaz, del más refinado intelectual, porque no encuentra explicación. La mano de Dios como interviene, incluso hasta en la parte más íntima del ser humano, como más estructural, que es el ADN. Es una cosa maravillosa nuestro Señor. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ahora, en la parte religiosa hay unas peleas, ¿no? ¿Qué? Estos también, estos no. Por lo general, uno, como líder, siempre se considera que está en la verdad, y no está mal que uno lo haga, ¿no? Si hay una honestidad espiritual, intelectual, pues uno va a tratar de estar en lo que la Biblia indica, la verdad, las cosas reveladas, y enseñarle a la gente lo más refinado posible. Sin embargo, eso es complicadísimo. Nadie tiene total claridad sobre todas las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Hay ministerios que van a ser de tracción de las lenguas, por ejemplo. ¿Sí? Y nuestro ministerio no hace detracción de las lenguas, incluso las promueve. ¿Estamos de acuerdo? Hace unas semanas el apóstol hablaba de eso. ¿Por qué? Porque, claro, no sabemos cómo deberíamos saber, no sabemos por qué funcionan las lenguas, pero funcionan las lenguas espirituales. ¿Estamos de acuerdo? Así como usted no sabe cómo es que el alma puede vivir sacada de su cuerpo, pero su alma va a seguir existiendo a pesar de que su cuerpo muera. Y ahí es donde le va a tener que usted definir ese asunto del cielo o del infierno. ¿Sí? Ahora usted me dice, no, pero eso es un cuentazo. Bueno, entonces usted no puede ser cristiano si usted dice eso. Porque nuestro Señor Jesús habló del cielo y del infierno. Habló del Hades, del seno de Abraham, habló de la situación del rico que fue sepultado, ¿sí? y Lázaro, que también murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Sí? Y uno, hermano, o sea, esas cosas van más allá. Hay cosas que difícilmente, y se los dice una persona honestamente, pero esto sin ánimo de sonar fastidioso, pero a mí siempre es como que uno trata de llegar a respuestas satisfactorias. O sea, yo en mi caso trato de buscar eso, ¿no? Hasta que haya una respuesta que me satisface en todas las demandas intelectuales que pueden presentarse de mi parte y seguramente de parte de otros. Pero no, hay dudas, ¿sí? Entonces, hay unos, por ejemplo, que dicen, plantean una interpretación doctrinal y otros la rebaten. Entonces usted me dice, entonces, ¿cuál es la solución? Aquí va. No, porque usted me dice, así no los voy a dejar así tan deprimidos, no los voy a dejar. ¿Sí?
¿Sí? Mire, el que cree que sabe, dice, ¿cómo es que dice? A ver, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. O sea, a nosotros también nos falta saber aún las cosas reveladas de nuestro Señor. Tenemos camino para recorrer en ese sentido. Yo, por ejemplo, veo entre ustedes gente, discípulos fieles, que se han puesto en el propósito de acercarse a la enseñanza y todo eso, y son gente con ventaja, que tiene respuestas, que tiene más respuestas que muchos de afuera, ¿sí? Incluso más respuestas que muchas ramas de la ciencia frente a fenómenos humanos, frente a fenómenos espirituales. Pero aún así nos falta, ¿estamos de acuerdo? Y eso es de los más aventajados. Hay otros, el peor de todos es el que se cree un crack intelectual, imbatible argumentativamente, y no sabe nada. ¿Sí? Ese es el peor de todos. ¿Sí? Ese sí es el mal. Así hay gente que en su soberbia cree que puede ponderar, explicar todo, responder de todo, y están más perdidos, hermano. ¿Sí? Yo por lo menos, como dijo el sabio, no soy tan ignorante como para creer que sé mucho. ¿Escucharon ese dicho? Yo no soy tan ignorante como para creer que sé mucho. ¿Sí? Yo soy lo suficientemente conocedor para saber que no sé mucho. Y que eso es vastísimo. ¿Sí? Y con eso ya uno tiene una base más que cautelosa para irse a una controversia. Pero entonces dice, nada como debería saberlo, pero si alguno ama a Dios, esta es la solución. Atención, iglesia. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Más importante que nosotros conozcamos todo, es nosotros ser conocidos por el Señor. Y eso solo se da cuando el Señor cuando conseguimos lo que es el nuevo nacimiento. ¿Me oyeron? Vamos a ver aquí. Este pasaje que les voy a citar en Gálatas capítulo 4 versículo 9 dice lo siguiente, ¿no? Porque conocemos a Dios en la medida en que Él ha querido mostrarse y revelarse, pero más importante que eso es ser conocidos por Él. Dice, ciertamente en otro tiempo esto le pasa a los nacidos de nuevo. ¿A quiénes les pasa? Si usted ese tema no lo tiene esclarecido, no sabe lo que es el nuevo nacimiento, déjese explicar por el Señor. Déjese explicar. A un nuevo le diría, vuelva a la iglesia. A una persona que ha venido 2, 3 veces o 5 veces, le diría, pues sigue asistiendo para que puedas entenderlo. Deja que la palabra del Señor te vaya explicando. Y algunos de ustedes tienen más que entendido lo que es el asunto. Pero aquí dice Gálatas 4:8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios. Esa falta de conocimiento, me detengo un momentico ahí, aunque no es lo que quiero decir fundamentalmente, pero lo voy a decir. Esa falta de conocimiento es más grave que cualquier otra falencia o vacío en el conocimiento. Yo puedo tener un peso académico, intelectual, investigativo, histórico, lo que usted quiera, astronómico, geológico, qué sé yo, de las artes, de la ciencia humana, de las artes humanas, de cualquier cosa. Pero si yo no conozco a Dios, es una persona miserable, porque va a estar como desconectado de su creador. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se explica algo tan complejo como el ser humano sin dejar que el creador le explique a uno tanta cosa? ¿Estamos de acuerdo? Ese es el más grave. En otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. El hecho de que el ser humano sirva a los demonios es precisamente el hecho de que está en esa deficiencia. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien, repita conmigo, o más bien, siendo conocido por, ese es más importante. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Bueno,
siendo conocidos por Dios. ¿Cuándo nos conoce el Señor? Cuando nacemos, ¿qué? De nuevo. Entonces usted me dice, ¿y entonces antes de eso qué? ¿El Señor no sabe mi nombre? No, como criatura sí te identifica, como alma también. Por eso dice, todas las almas son mías, dice el Señor. El alma del Padre y el alma del Hijo, esas almas son mías. El alma que pecare, esa morirá. Pero ser conocidos por Dios en este contexto significa armonía en la relación, ¿estamos de acuerdo? Significa reconciliación. Eso es lo que significa en este contexto teológico de lo que estoy tratando de plantear. ¿Sí? Es diferente, ¿me estoy a entender? Porque alguno te dirá, no, pero Dios también me conoce a mí, si yo a Él le hablo todos los días, yo le oro, una cosa, papito Dios o lo que sea, ¿sí? Sí, espérame un momento, pero y Él seguramente sabe tu nombre, por supuesto que sí, pero como la reconciliación, a eso es lo que se refiere siendo conocidos por Dios ahora. Y también por eso es que hay un pasaje que dice, no os conozco. A ver si lo ubicamos. Ese es de nuestro Señor Jesucristo. No los conozco. ¿Cómo es que dice? Apartados de mí. Si alguien me ayuda, por favor, con ese verso. Sí, en Mateo 25, 11, 12 y 13, ¿no? Dice, después vinieron también las otras vírgenes que representan a la gente religiosa y a los nacidos de nuevo. Ojo, las 5 vírgenes son nacidos de nuevo, las prudentes son nacidos de nuevo con el Espíritu Santo, los otros son religiosos sin el Espíritu Santo. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no. Entonces, ¿estoy planteando algo correcto o incorrecto cuando digo que más importante es que Él nos conozca a nosotros de cara pues a lo que se necesita tener como importante para resolver ciertas cosas en la vida, ¿no? La eternidad, pues ciertas cosas en la vida suena muy humilde, es algo más importante, ¿no? De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Con estos pasajes que les estoy planteando, les puedo demostrar que el asunto es, la solución a esos vacíos es el nuevo nacimiento. Si algo tiene que saber usted, lo que se necesita para nacer de nuevo, eso es. Y esto, por supuesto, es algo concedido a alguien que no rechaza al Señor. Es bien importante, sino que lo ama. Por eso, en el verso que citamos en 1 Corintios dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Por eso, mis hermanos, la gente que ama a Dios, es decir, ¿qué significará amar a Dios en este caso, ¿no? Yo lo que puedo entender con base en otros escritos de la Biblia es que hay gente que no quiere tener nada que ver con Dios porque les incomoda su presencia, porque Él va a denunciar su conducta pecaminosa. ¿Sí? Esa es la verdad. Mucha gente no recibe a Dios por la sencilla razón de que en el momento que acepten que Él existe, comienza un problema de moral al cual ellos no están dispuestos a ceder. ¿Sí? Esa es la verdad. El que ama a Dios no le es tan difícil considerar que existe, porque está presente en todo lo que vemos. En la lluvia, en el sol, en el oxígeno que respiramos, en la fotosíntesis de las plantas, ¿no? En los procesos biológicos del ser humano, en la conciencia del ser humano, está Dios allí, está presente, está allí. Entonces, la persona que ama a Dios es una persona, ojo a esto, pecadora en disposición de reconciliación. Es que no, hermano. O sea, si yo me pongo a componer esto así, le aseguro que no me sale así como me está saliendo. ¿Sí? La verdad es que una persona que ama a Dios es un pecador
en disposición de reconciliación. Porque cuando, por ejemplo, tú amas a una persona, en eso se ve la voluntad de reconciliación, ¿cierto? Sobre todo en las parejas, por ejemplo. Por eso es que la gente dice, ya se me acabó el amor. Y ahí dejan de intentar reconciliarse. ¿Estamos de acuerdo? Y es lógico. Pero por favor, ¿cómo no se te va a acabar el amor si el amor humano es una cosa lo más de imperfecta? Y usted me dirá, ¿usted es un psicólogo, gurú de las relaciones? ¿Qué es usted? Yo simplemente soy un lector de las cosas reveladas. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es lo que me dice la Escritura. Y te aseguro que es una respuesta más que satisfactoria a muchas cosas. Claro que se te acaba el amor, pues si te han ofendido, si te han hecho algo, a veces ni siquiera tiene que ser tanto, ¿no? Pero aceptemos en una consideración que han pasado cosas difíciles y usted dice, ya no me nace, ya no quiero. ¿Sí? Es que ya todo lo que hace me molesta, dice. ¿Sí? Me fastidia. ¿Sí? Y ya no quiero. En el momento en que esa chispa que puede llevar a una reconciliación, a la superación de un bache se acaba, la explicación humana al asunto es que se acabó el amor. Yo te digo fácil, si es que el amor del ser humano tiene eso no es para largo recorrido. Y se los digo a los jóvenes que me consideran su autoridad, porque hay otros que no me consideran su autoridad, bien pueda usted hágalo como usted quiera, pero yo le quiero decir algo. El amor humano, sobre todo el amor eros, que es el amor que hace que un joven se junte con una joven, en el mejor de los casos, porque esta sociedad está pervertida, ¿sí? Pero ese amor eros, ese sí es de corta duración. Ese no aguanta ningún tirón. Lo único que puede aguantar una relación es el amor de Dios creciendo en una pareja de salvos, pues, porque en el mundo se ve que hay gente que aguantan, llegan a las bodas de oro. ¿Cuánto se necesita para llegar a las bodas de oro? ¿Cuánto es eso? ¿Quién me recuerda? ¿50 años? Sí, porque más de ahí, o sea, olvídese, no hay vida para tantos, ¿sí? 50. Y hay gente que lo consigue, pero pregúntele a ellos si ese amor eros no tuvo que dejar de ser el amor eros, precisamente, o sea, erótico, y llegar a ser un amor que es prácticamente todos los días decidir amar, renunciar a sí mismo y con que se supere, ¿no? Por lo general esto se aloja en personas nobles que suelen haber, ¿sí? Y logran salir, ¿no? Y dispuestas a perdonar, y dispuestas a resarcir, y dispuestas a reconstruir, ¿sí? Y hay mujeres, por ejemplo, de un tesón para eso impresionante. De la misma manera hay hombres, ¿sí? Así pasa. Pero si ya no hay voluntad de reconciliación, eso es que se te está moviendo el piso y sencillamente el amor que practicabas se te está quedando cortico y no te culpo, porque ese amor humano es lo más egocéntrico que puede existir. Por eso es que el apóstol Pablo le dice no sé a quién le dice, a Timoteo o a Tito, no sé, pero le dice, enséñales a las mujeres jóvenes, ¿sí? O que las mujeres mayores les enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Tienen que aprender a amar, ¿sí? Bien, dejemos eso a un lado. Ahora, el punto es que entre Dios y nosotros hay una enemistad. Hablando como si no estuviéramos todavía cobijados bajo el pacto del Evangelio. Hay una enemistad. El que ama al Señor es una persona que quiere la reconciliación. Le dicen, ¿cómo es que hay que...? A ver, ¿cómo es que el Señor está planteando? Porque yo quiero volver. Yo sé que Él está allí. Esa persona es conocida por Dios. Le aseguro que va a ayudarle a encontrar el camino a la verdad necesaria para lo más importante, ser salvo. A esa persona. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, puede ser que nosotros, por ejemplo, estemos en la verdad necesaria para ser salvos sin haber sido
buscadores de ella. Eso es misericordia de Dios. Misericordia de Dios para el perdido, para el descarriado, para el pecador, como lo soy yo en primer lugar y muchos de ustedes. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que ya una vez me es revelada la situación, yo puedo ignorarlo, o que si a alguien le llama la atención la propuesta del Evangelio es porque tiene voluntad de reconciliación. De hecho, nosotros estamos en el mundo para rogarle al mundo, reconcíliese con el Señor. Eso es lo que dice la Biblia, que para eso estamos en el mundo. ¿Y a quién hay que rogarle? Pues la verdad, a gran parte de la sociedad hay que rogarle. Por favor, reconcíliese con el Señor, el tiempo se acaba. La vida se puede apagar en el más inesperado de los momentos. Por favor.